Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Orozco. Actualmente ocupo el cargo de secretaria técnica en la Comisión Estatal de Bioética de Nuevo León. Y bueno, solo me quiero tomar un momento para agradecer la amable invitación de la Comisión Nacional de Bioética para participar en este ciclo de videoconferencias y con este tema que, bueno, me ha llevado un tiempo trabajar sobre él en diferentes aspectos, que es el estigma hacia los padecimientos mentales y bueno, pues en este caso planteado como un desafío en salud pública. Entonces, en este tiempo que vamos a compartir de manera asincrónica, lo que me propongo, el objetivo que quiero llevar es el poder hacer algunos planteamientos que nos lleven como un hilo teórico conductor para al final realizar pues algún posicionamiento, algunas reflexiones, consideraciones que espero tengamos la oportunidad de compartir en algún momento. Para ello, pongo a disposición mi correo electrónico al final de la presentación y bueno, pues recibiré con mucho gusto sus aportaciones, preguntas, inquietudes y cualquier tipo de comentario que deseen hacer al respecto. Entonces, brevemente lo que vamos a abordar pues es el concepto mismo del estigma, más allá de lo que se ha planteado o de lo que se han concentrado algunos autores en un ámbito desde la etimología del concepto, sino vamos a elegir uno de ellos, que es uno de los que más se ha utilizado. Después también pues hablaremos un poco de cómo se construye un proceso de estigmatización, cuáles son los elementos que lo constituyen, los tipos de estigma de los que se ha hablado generalmente. Y en ese sentido, bueno, pues también algunos planteamientos sobre el estigma como desafío en la salud pública. Sobre esto y en la línea de lo que mencionaba anteriormente, pues ofreceré algunas conclusiones, pero realmente creo que las conclusiones más valiosas y las más importantes es las que cada uno de ustedes pueda realizarse al respecto de esto, que tiene que ver con el contexto también como servidor público, como empleado de salud, como persona de la población general, etcétera, ¿no? Creo que será muy enriquecedor si en algún momento podemos hablar al respecto. Y bueno, pues como punto final solo les mostraré un spot que realizó una organización no gubernamental argentina eh, que se llama Proyecto Suma. Y bueno, pues el título sugerente y el video que también espero puedan verlo, contundente con el mensaje que se llama Seamos más perros. Ya verán de qué se trata. Entonces, bueno, pues sin más, me voy a permitir en este momento compartir pantalla. Bueno, pues acá está el tema, como ya les mencionaba, es el estigma hacia padecimientos mentales, un desafío persistente en salud pública. Y es desafío persistente en salud pública porque el tema no es nada nuevo, ya se ha trabajado desde hace mucho tiempo, pero me parece que en la actualidad todavía ha sido más estudiado, más difundido el por qué es importante visibilizarlo como esto, como un desafío, como un reto en todo lo que tiene que ver con la salud pública y ya veremos por qué. Empezando con el concepto de estigma, como les decía, bueno, es una de las definiciones que existen y bueno, pues se trata o hace referencia a cualquier atributo, rasgo o trastorno que caracteriza a un individuo y lo hace inaceptablemente diferente de la gente normal. Es decir, el estigma pues no ha sido referido exclusivamente a las personas que tienen un padecimiento mental o hacia los trastornos mentales. Se ha hablado también en otros temas donde se trata de minorías, donde hay situaciones ahí de conflicto con la aceptación de determinadas diferencias, eh, pero ciertamente en lo que confiere al tema de trastornos mentales ha sido algo que ha costado mucho trabajo avanzar y que todavía pues se tiene a veces retrocesos en esta aceptación o en este entendimiento para acabar con él o para abatirlo. Entonces, esto nos plantea, o este concepto nos plantea esta diferenciación entre la gente normal, ¿no? Que regularmente somos nosotros quienes lo planteamos de esa manera o quienes lo percibimos,
con la que habitualmente se relaciona dada una especie de sanción comunitaria. Es decir, se hace esta división que les mencionaba entre las personas normales y las que tienen un trastorno mental, ¿no? Y entonces las personas que tienen un trastorno mental, pues regularmente es la gente que se puede salir de lo común, de las conductas esperadas, que entran en lo raro, entre comillas, que entran en conductas atípicas y que por ende la sociedad los va excluyendo, los va discriminando, los va alejando y les va negando una serie de acceso a derechos a los que todos tenemos oportunidad de ejercerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta imagen que ustedes podrán ver a la derecha, como una imagen de un, un huevo de otro color y en ese sentido, bueno, pues estas reacciones que se pueden generar al respecto, ¿no? Como estas emociones, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, pues ¿a qué llamamos un proceso o cómo se realiza este proceso de estigmatización? ¿No? La estigmatización está compuesto de varios elementos, como lo vemos en esta diapositiva. Por una parte están los estereotipos, por otra los prejuicios, que da como resultado el acto de discriminar o la discriminación en sí. Entonces, cuando hablamos de estereotipos, hacemos referencia a estas creencias, a estas ideas que hay, en este caso respecto a los trastornos mentales, a las personas que los padecen, que estas ideas o este conocimiento ha sido transmitido generacional, culturalmente, y que nos lleva a un posicionamiento cognitivo, ¿no? Cómo entendemos, cómo cada uno de nosotros entendemos qué es un trastorno mental, a partir de cómo ocurre, cómo sucede y cuáles son las creencias acerca de las personas que los padecen. Entonces, hemos tenido, de acuerdo a diferentes épocas, diferentes percepciones, diferentes cogniciones en relación a esto y bueno, pues esto ha evolucionado con el tiempo porque también tiene que ver con las prácticas y con las ideologías que imperan en determinada época. Entonces, pero podemos seleccionar tal vez algunas que no sean comunes en la actualidad. Por ejemplo, la responsabilidad por el padecimiento, ¿no? Que hay un estereotipo de que las personas que tienen un trastorno mental, pues se lo merecen porque seguramente hicieron tal o cual cosa y la enfermedad o el trastorno mental es el resultado de eso, o la familia hizo determinada cosa y entonces pues ese es el resultado, o no hizo tal o cual, ¿no? Y entonces pues hay una situación en donde pues era como un resultado esperado. Pero también otros de los más comunes, de los estereotipos más comunes y que ha costado más trabajo el poder erradicarlos eh, de, de, de esta mentalidad que persiste en las diferentes culturas, en los diferentes países, ha sido la asociación con la peligrosidad, ¿no? De pronto el pensar que una persona por tener un trastorno mental es peligroso o peligrosa o es violento, ¿no? Que tiene de pronto algunos arranques y que puede hacer daño. Entonces, pues esas son cosas que se han transmitido generacionalmente y sobre lo que se ha luchado mucho para poder erradicarlo. Por otra parte, y ligado con esto, si bien están estas ideas, estas concepciones o creencias, lo que sigue es, bueno, pues la emoción, que eso no va absolutamente desligado, sino tiene todo que ver y se tiene que considerar. La emoción que implican los prejuicios, porque una cosa son las ideas que yo me hago al respecto de alguien, pero la otra es qué me hace sentir ese conjunto de ideas, ese conjunto de creencias en relación a alguien o a algo. En este caso, si tenemos un estereotipo, por ejemplo, de que una persona con un trastorno mental determinado es peligroso, pues entonces el prejuicio que me va a llevar o la emoción es que probablemente voy a sentir miedo, temor, desconfianza o algún sentimiento en este sentido, ¿no? Y esto, como conjunto, pues lleva a un proceso de discriminación, o sea, a la conducta ya propiamente. Por una parte es lo que creo o el conocimiento que tengo, por otro, cómo lo conecto con la emoción, qué emoción me lleva a esa creencia o ese conocimiento que tengo,
Y por otra parte es, bueno, ¿qué hago al respecto? Y a veces eso ni siquiera lo tenemos tan claro, no somos conscientes de que lo hacemos, ¿no? Y eso es lo más interesante del asunto, porque habría que cuestionarnos y que revisarnos individualmente si estamos o no ejerciendo algún tipo de discriminación por estos estereotipos y prejuicios que tenemos. Entonces, la discriminación tiene que ver con la conducta, que puede ser de exclusión social, de limitaciones en el acceso a derechos económicos, políticos y culturales de las personas que tienen un trastorno mental, como puede ser el acceso al empleo o el acceso a la educación o el acceso a la mejor atención posible en los servicios de salud, etcétera, ¿no? Es algo que ya vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de los tipos de estigma, pero que, insisto, a veces no es tan claro que estamos ejerciendo un proceso de discriminación o una conducta de discriminación. Por eso es relevante el ver cómo se constituye esto y pues cuáles son las cosas que, los elementos que están en juego, ¿no? Pero vamos a avanzar más sobre el punto. Entonces, les decía hace un momento que una parte fundamental de este proceso, pues son los estereotipos, que estos estereotipos, pues son producto del desconocimiento o de la poca información que tenemos en relación a qué es un trastorno mental, en relación a cuáles son las causas o los factores que pueden ser coadyuvantes en el desencadenamiento de un trastorno. La estigmatización es un proceso social complejo que evoluciona con el tiempo a través de vías, como decía hace un momento, de la socialización, es decir, de ese contacto persona a persona, de la educación, ¿no? Puede ser por los medios formales o informales, es decir, de lo que se plantea en la educación de cualquier tipo, de cualquier nivel, o la educación informal que se da en el seno familiar, etcétera, ¿no? También a través de los medios de comunicación, como pueden ser la prensa, ¿no? El eh, cómo se dan determinadas noticias cuando hay una situación de una persona que tiene un trastorno mental o que tiene determinado tipo de conductas que se presume que tiene un trastorno mental. Entonces, cómo es tratada esa persona a través del lenguaje que se utiliza, ¿no? Y las prácticas institucionales, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y para esto, pues vamos a empezar hablando de los tipos de estigma, porque una cosa es hablar, bueno, ya vimos un poco de manera muy somera a qué nos referimos con el estigma, como a esa marca, en este caso, que estamos hablando de la salud mental o del trastorno mental y de las personas que los padecen. Bueno, esa marca que es dada por el trastorno o por la conducta atípica, rara, como ustedes le quieran llamar, ¿no? Entonces, eso es lo que la ubica como en este color distinto de los demás, ¿no? Esta marca. Por otra parte, es cómo se construye este proceso de estigmatización, como decíamos hace un momento, con este componente tanto cognitivo como emocional y bueno, que incide en la conducta de discriminación, pero vamos a ver que hay diferentes tipos de estigma y en ese sentido, pues también diferentes actores y diferentes prácticas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el círculo más pequeño, que es el que se denomina autoestigma, ¿no? Acá lo pusimos, es el círculo más pequeño porque en este está inmerso la persona que padece un trastorno mental, ¿no? Que llega un momento en que en base a todo esto, a todos estos niveles que ahorita vamos a mencionar, pues la persona ya internaliza esos estereotipos, es decir, esas creencias o esas ideas de, eh, de peligrosidad o de incapacidad, de que no va a poder con tal o cual cosa por tener un trastorno mental, o de inutilidad, o de ya la vida pues no tiene este sentido porque se padece este trastorno que lo va a acompañar durante toda su vida y también pues ahí se dan situaciones de autoestigma que depende del diagnóstico, pues puede haber también una sintomatología depresiva y también existe estas ideas en relación al suicidio o estos actos ya propiamente de una conducta suicida.
Entonces, tiene que ver con esto, con la internalización de todos estos niveles de estigmatización. Y en ese sentido, pues se percibe la persona a sí misma como enfermo o enferma y como consecuencia, pues tiene menor valor que los demás, ¿no? Este es probablemente dentro de los programas que vamos a ver más adelante contra el estigma, el que pues no muchas veces se evalúa en los usuarios de los servicios de salud mental y que es importante hacerlo por los efectos que tiene a nivel individual y familiar. Bueno, pues otro tipo de estigma es el denominado estigma familiar o estigma por asociación. Este estigma familiar, como su nombre lo dice, generalmente es atribuido a la familia, al entorno cercano de las personas que tienen un padecimiento mental, ¿no? Entonces es eh, una situación de esta atribución de estos estereotipos, estos estereotipos negativos que tiene la persona con un trastorno mental y entonces se asocia a la familia. Es como pensar en este dicho popular de que una manzana no cae muy lejos del árbol, ¿no? Es decir, que una persona con un trastorno mental, pues la familia puede también estar complicada o tener ciertas conductas o estar rara o tener también los miembros o los integrantes de esa familia algún trastorno, porque bueno, pues si ya hay un usuario, un paciente identificado, pues quién no dice que también los demás estén teniendo pues alguna situación mental que no es todavía ventilada o vista por los demás, ¿no? También aquí en el estigma familiar o por asociación, a veces se han incluido algunos estudios o algunas revisiones porque se incluye a las personas que trabajan dentro del ámbito de la salud mental, ¿no? Porque a veces pueden no ser suficientemente reconocidas en relación a otros que trabajan en otras especialidades, como el personal médico, de enfermería, no sé que trabajen en otras especialidades y a personas que trabajan en el ámbito de la salud mental, de acuerdo a algunas encuestas o estudios que se han hecho de percepción, pues o tienen una retribución económica menor que otras especialidades o tienen pues menor reconocimiento profesional que otros, etcétera. Entonces también a veces se habla en ese sentido, en este tipo de estigma, si las personas, el personal de salud que atiende a esta población también estuviera viviendo este estigma por asociación. Por otro lado está el estigma público, que este es uno de los más ampliamente estudiados y que generalmente cuando hablamos sobre estigma, lo asociamos inmediatamente a este, sin reconocer como esta tipología, ¿no? Entonces, hablar de estigma público tiene que ver con la forma en que las personas de determinada comunidad o sociedad ven y actúan hacia una persona con un padecimiento mental. Es decir, todas las personas de alguna sociedad o comunidad, ¿no? Cómo vemos, cómo percibimos a las personas que tienen un problema mental y que, bueno, pues esto obviamente está influido por estas ideas, estos estereotipos, estos prejuicios que hemos construido y hemos transmitido en determinado lugar. Y finalmente, el nivel más macro que tenemos es el estigma estructural. Entonces, este estigma que permea, por supuesto, todos estos otros, pues tiene que ver con la discriminación que está de manera implícita o explícita en las leyes, políticas, prácticas culturales y organizacionales. Es decir, todo aquello que está escrito, que si bien puede no ser una forma de exclusión per se, ¿no? Que no sea ese el objetivo, pero no se visibiliza a las personas que tienen un padecimiento mental o sus necesidades o el derecho que tienen y en ese sentido la protección de ejercer todas estas o gozar de todas estas oportunidades que tenemos las personas que no tenemos este tipo de padecimientos, como mencionaba diapositivas anteriores, como el derecho al empleo, el derecho a la vivienda,
el derecho a la educación. Entonces, si no existen estos mecanismos en estos documentos que permiten esa protección o esa garantía del ejercicio en esta población, pues difícilmente se van a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces, en eso consiste el estigma estructural. Y bueno, visto desde esta doble vertiente, por ejemplo, en este documento que se llama Guía de Buenas Prácticas contra el Estigma, que fue realizado por la Universidad Complutense de Madrid, que por la cátedra extraordinaria que hay sobre el estigma o contra el estigma y el grupo 5, pues bueno, tenemos estas dos vertientes, desde la perspectiva del estigmatizante, es decir, de la persona que estigmatiza, y desde la persona estigmatizada. No nos vamos a meter mucho porque aquí, si pueden observar, hablan más, tienen más variaciones de lo que en la diapositiva anterior consideramos únicamente como autoestigma. Entonces, en la parte roja, ustedes podrán ver desde la perspectiva de la persona estigmatizada, hablan de estigma percibido, de estigma internalizado, de estigma anticipado y de estigma, perdón, experimentado. Entonces, no nos vamos a meter a esa parte, pero sí me interesa ver un poco también los resultados que se plantean de este constructo y por otra parte, del otro lado, la perspectiva de la persona que estigmatiza, donde hablamos de estos elementos que señalábamos anteriormente, como los estereotipos, los prejuicios y finalmente el resultado de discriminación. Entonces, dentro de esta perspectiva, de acuerdo a estos elementos, pues los resultados que podemos tener es el rechazo social hacia las personas que tienen un problema mental, y pues la deficiencia o la ausencia de políticas públicas de apoyo, ¿no? En función de este mismo rechazo. Por otra parte, dentro de lo que tiene que ver con la persona estigmatizada, pues los resultados que podemos obtener al respecto es el retraso en acceso al tratamiento, que esa es una de los principales resultados, de las principales consecuencias y de las principales barreras que hay en el acceso a servicios de salud mental. Entre paréntesis, tendría también que señalar que generalmente cuando se habla de una brecha de atención en salud mental, usualmente se hace alusión a la falta de recursos humanos para atender a las personas, ¿no? Entonces, esa es una realidad inobjetable. Sin embargo, también cuando hablamos de brecha de atención en salud mental, tendremos que hacer referencia al tiempo que tarda una persona en acudir a, a un centro de atención de salud mental por el estigma, ¿no? Por el miedo que conlleva al ser etiquetado, al ser calificado, al ser estigmatizado por el hecho de acudir con un psicólogo, con un psiquiatra, etcétera, ¿no? Entonces, también dentro de estos resultados, pues lo que tenemos es que hay dificultades en la adherencia al tratamiento desde esta perspectiva de la persona estigmatizada, y bueno, pues en general del acceso a salud mental, salud física y bienestar social en general. Se han realizado a nivel mundial algunas campañas antiestigma. Yo solo voy a hablar someramente sobre ellas en esta revisión que hicieron Mascayano y colaboradores sobre programas para reducir el estigma hacia la enfermedad mental. Pues evidentemente al plantearnos acá lecciones para Latinoamérica, son campañas que se hicieron en otros países, que surgieron pues a finales de los 90 y primeros 10 años del siglo XXI y fueron ejecutadas principalmente en algunos países europeos y en Estados Unidos principalmente. Y el objetivo generalmente de estos programas pues estaba enfocado a reducir el estigma público hacia los trastornos mentales a través de diferentes estrategias como eh, medios de comunicación, como estrategias educativas y dirigida también a un público diverso, tanto a público general como a personas escolarizadas, etcétera. Acá me parece también que lo relevante de considerar en esto es que si bien en estas campañas se observaron
en las diferentes evaluaciones que se realizaron, que también había un asunto ahí de por medio para eh, aspirar a una validez que diera información más pues válida, confiable y en el sentido que se pudieran replicar. Pero en estas evaluaciones que se hicieron, pues se observó que había en algunos programas como muy patente este avance que se hizo en materia de conocimiento sobre los trastornos mentales por parte de la población, ¿no? Sin embargo, esto se contrastaba en algunos de estas evaluaciones de los programas con que persistía esta percepción de discriminación por parte de los usuarios de servicios de salud mental. Entonces, pues, si bien es cierto que había un avance en el conocimiento sobre los trastornos, pues eso no implicaba que había también el mismo avance en la conducta de no discriminación o en la conducta de inclusión de las personas con un trastorno mental. Y eso, pues, es interesante de observar porque ciertamente eh, hay que incluir este componente de la emoción, de los prejuicios y no solamente apuntar hacia la parte del conocimiento o de la cognición. Entonces, pues aquí están planteadas estas campañas en esta línea del tiempo, como les decía, pues a partir de los noventas. Recordar que la década de los noventas fue muy relevante porque fue donde se hicieron o en la que se hicieron planteamientos de tratamientos comunitarios en salud mental. Esto también como un proceso y como un eco de las reformas de atención psiquiátrica que se hicieron en la década de los setentas y los ochentas, ¿no? Entonces, en nuestro contexto latinoamericano, por ejemplo, pues pensar en la publicación de la Declaración de Caracas, que era donde se señalaba esta parte de la importancia de la atención comunitaria, de la reducción del servicio de hospitalización psiquiátrica en salud mental, privilegiándose la atención en centros de salud mental que además fueran accesibles a los usuarios, ¿no? Entonces, bueno, pues en estas campañas que menciono, pues se dieron, si se fijan, a partir de 1996, algunas siguen vigentes, algunas no tengo el dato sobre el seguimiento. Esta fue por la Asociación Mundial de Psiquiatría. En el 97 se da una en Nueva Zelanda y así en el 98 también en el Reino Unido, en el 2000 una por el gobierno australiano, otra más por el gobierno escocés en el 2004, en Estados Unidos con NAMI, con la Alianza Nacional sobre Salud Mental, sobre Enfermedad Mental, perdón, también se dio en el 2003. Y bueno, de esta revisión que hacen estos autores, pues la más reciente, digamos, pues fue la del 2007, que también fue en Inglaterra, ¿no? Entonces, eso por supuesto hasta el año 2015 que estamos hablando, ¿no? En este contexto de tiempo. También, bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pues también han hecho cosas al respecto. Esta fue una campaña que se lanzó el año pasado. eh, y bueno, pues la titularon así como Haz tu parte, ¿no? Entonces, se trata de una serie de carteles con información breve al respecto, como podrán ver, y también algunos pequeños spots que dan cuenta, bueno, pues de la importancia de hablar sobre la salud mental, pero también de que la sociedad brinde como estas facilidades para que quienes tienen un problema puedan hacerlo sin miedo a ser estigmatizados. Entonces, acá, por eso ponen, bueno, haz tu parte, di lo que piensas y ponen a dos hombres, porque también, pues son detectar como estas poblaciones que de pronto se hace o se ha visto mayor dificultad para hablar sobre sus emociones, sobre la salud mental, y en este caso, bueno, pues en los hombres se ha detectado mayormente esta complicación. Haz tu parte para promover la salud mental,
que también no solamente es desde la población en general, sino también en relación a los profesionales de la salud, cómo pueden ayudar o qué papel pueden desempeñar para reducir este estigma y la discriminación hacia personas que tienen un trastorno mental. Y acá, bueno, pues también hablan de algunos niveles de estigmatización, tanto a nivel individual, a nivel interpersonal, a nivel estructural, como ya veíamos también hace un rato, y algunas consecuencias de la estigmatización hacia las personas. Pero bueno, pues llegamos a esta pregunta, eh, que es lo que da título a esta presentación y lo que vendría bien el poder discutir posteriormente, ¿no? Porque el estigma hacia los trastornos mentales es considerado como un desafío en política pública, ¿no? Hablar sobre el estigma, como les decía al inicio, pues no es algo nuevo, se ha hecho ya desde hace algún tiempo, pero ahora esta cuestión de poder plantearlo así, pues tiene también que ver con estas actualizaciones en materia de salud pública que hemos estado viviendo. Por ejemplo, las lecciones aprendidas en relación a lo que vivimos con la pandemia de COVID-19, eh, la, probablemente la mayor eficacia eh, en la obtención o en la recopilación de información epidemiológica para ver cómo están nuestras poblaciones en relación a la manifestación de este tipo de problemáticas de salud mental, etcétera. Entonces, uno de estos documentos de los que voy a hacer mención para aludir a esta pregunta o para intentar dar respuesta a esta pregunta que nos hacíamos es este documento publicado por la Organización Panamericana de la Salud, que se llama La carga de los trastornos mentales en la región de las Américas en el año 2018. Entonces, este documento es relevante porque nos plantea cómo se están posicionando los trastornos mentales dentro de estas enfermedades no transmisibles en años perdidos por discapacidad, ¿no? Y en años de vida ajustados en función de discapacidad. Entonces, que cada vez va aumentando más este tipo de padecimientos en este tipo de situaciones o de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues solo quisiera señalar, por ejemplo, este párrafo donde dice, los trastornos mentales, neurológicos y debidos al consumo de sustancias y el suicidio constituyen un grupo de enfermedades y afecciones que son una causa importante de discapacidad y mortalidad y suponen una tercera parte de todos los años perdidos por discapacidad y una quinta parte de todos los años de vida ajustados en función de la discapacidad en la región de las Américas. Entonces, pues si tenemos ya estos resultados que están siendo monitorizados, que están siendo evaluados, que deben de ser visibilizados, ¿no? Y bueno, pues aquí también se está poniendo el dedo sobre el renglón en eso que hablábamos sobre la brecha de atención. O sea, ¿por qué está pasando esto de que las personas que tienen un trastorno mental están teniendo un resultado de discapacidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues está la brecha de atención en salud mental, del por qué están llegando tan tarde o no se están apegando al tratamiento, como veíamos también en el documento de contra el estigma, ¿no? Esta falta de adherencia al tratamiento. Entonces, bueno, ahí habría que investigar y preguntarnos, evaluar si es por un asunto de falta de accesibilidad o es por un asunto de un proceso de estigmatización y discriminación o es un conjunto de varias variables, ¿no? Pero señalando la importancia y la relevancia que tendrá el estudiar si la estigmatización y la autoestigmatización en algún momento están influyendo en estos resultados. Por otra parte, en este informe mundial sobre salud mental, que fue publicado por la Organización Mundial de la Salud también el año pasado, pues nos menciona estos datos que también me parece que son relevantes. Por ejemplo, las personas que padecen esquizofrenia u otros trastornos mentales graves fallecen en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general, a menudo por enfermedades físicas prevenibles. Entonces, nuevamente entra
el cuestionamiento, ¿no? De si están muriendo por estas enfermedades que son prevenibles, ¿no? Como puede ser, en este caso, enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Por qué no son detectadas a tiempo? ¿Por qué no son prevenidas a tiempo? ¿Y por qué están causando la mortalidad de esta población? Si tiene que ver el estigma asociado a estos trastornos, en no atenderlos, en no explorar más que lo que tiene que ver con el ámbito psiquiátrico o psicológico y no explorar todo lo demás, o es por qué situación está ocurriendo ahí. También es relevante el hecho de decir que pues varios factores, coincidente con esto mismo que decíamos anteriormente, impiden que las personas busquen ayuda, como puede ser la mala calidad de los servicios o los bajos niveles de conocimiento sobre salud mental y la estigmatización y discriminación. Entonces, habría que ver qué es lo que está operando, por ejemplo, en esta población para no tener una atención en salud en general oportuna, que no sea solamente el trastorno psiquiátrico y poder conseguir que tengan mayor calidad de vida, ¿no? Y que su esperanza de vida también sea mayor o igual al resto de los demás. Entonces, bueno, pues tomando como punto de reflexión la definición que tenemos de salud propuesta por la OMS ya hace algunos años, donde nos dice que la salud es un completo estado de bienestar físico, mental y bienestar social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Esto fue recordado en este plan de acción que realizó la Organización Mundial de la Salud 2013-2030, y nos recuerda esto para decirnos que la salud mental es parte de la salud en general. Por otro lado, en otro documento, en el Informe Mundial sobre Salud Mental, al que ya hice mención, también nos señala que la salud mental significa ser más capaces de relacionarse, desenvolverse, afrontar dificultades y prosperar. Entonces, regresamos a que no solamente es que no haya un trastorno identificado, ¿no? Un diagnóstico, sino también que tengamos estas competencias para relacionarnos mejor, para desenvolvernos y para afrontar dificultades, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos asegurar, es pregunta, podríamos asegurar todos los que estuviéramos viendo este video que gozamos de estas capacidades. Y aquí pues probablemente habría que hacer un apunte sobre lo que vimos en la pandemia de COVID-19, ¿no? Se hicieron diferentes estudios en diferentes poblaciones, en diferentes países, y estos estudios pues marcaban esta poca diferencia que había o a veces inexistente entre estas conductas o esta sintomatología que fue detectada tanto en población general como en personas que ya tenían un trastorno mental identificado, ¿no? Recuerdo alguno de los estudios que se hizo en China, pero que también hubo resultados similares en otros lugares, en donde decían, bueno, pues, por ejemplo, la evaluación de mayor consumo de alcohol era igual o muy similar entre personas de la población general y personal de salud, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues me atrevería a cuestionar si realmente el consumo de alcohol que se vio incrementado en ese tiempo nos hablaría de que quienes no tenemos un trastorno mental identificado podemos afrontar dificultades, como todas las que se nos presentaron en la pandemia de COVID-19, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues si realmente podríamos decir que tenemos salud mental bajo la luz de esta definición. Entonces, bueno, pues son cosas relevantes de reflexionar y lo vamos a retomar más adelante. Entonces, las enfermedades no transmisibles, también como diabetes, cáncer y cardiopatías, nos dice la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 que son colectivamente responsables de más del 70% de todas las muertes en el mundo.
Y lo interesante también de esto es que el aumento de estas enfermedades se ha visto impulsado por 5 factores de riesgo. Y dos de esos factores de riesgo son objeto de atención de la salud mental desde hace tiempo, que son el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. De las dietas poco saludables también podríamos hablar, ¿no? Entonces, es un ejemplo más de lo estrechamente relacionado de la no división que hay entre la salud física y la salud mental y cómo, pues, uno de los retos en salud pública es poder trabajar en esta complementariedad o en esta conjunción de esfuerzos para trabajar como factores de riesgo que implican tanto en una parte como otra, ¿no? Dentro de las conclusiones que podríamos ir haciendo, también por cuestión de tiempo, bueno, pues una de ellas es recordar que la salud mental es parte integral de la salud en general. Es necesario enfatizar lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud en diversas ocasiones. No hay salud sin salud mental. Actualmente, lo que más que nunca implica también el bienestar emocional, esta capacidad de relacionarnos y de afrontar situaciones críticas que, como la que vivimos y que no será la última, seguramente, ¿no? Entonces, es necesario el que podamos erradicar la estigmatización que hay sobre los trastornos mentales, sobre estas ideas erróneas que hay sobre lo mental, sobre el acudir con un psicólogo o con algún psiquiatra para lograr que todos tengamos acceso a este bienestar emocional y que podamos solicitar ayuda cuando sea requerido. También es necesario pensar en la implementación de conductas de no discriminación y su correlativo, es decir, para pensar en esto, en la implementación de prácticas de no discriminación y de inclusión social en personas con un trastorno mental, pues también es absolutamente necesario saber cuáles son los estereotipos predominantes o imperantes en nuestra población y también no olvidar qué y cómo nos hacen sentir, o sea, no olvidar la parte emocional, porque como vimos someramente en algunos de los resultados que comentábamos de los programas antiestigma, se ha trabajado mucho sobre el conocimiento de los trastornos y eso puede mostrar un avance como se ha visto en otros países. Sin embargo, si no trabajamos sobre los prejuicios, es decir, sobre la emoción de cómo nos sentimos al respecto de estas creencias, pues los resultados, como se han mostrado en experiencias anteriores, no van a perdurar, ¿no? Porque se requiere también este componente. También en lo que concierne a un trasfondo bioético, tendríamos que apuntar a la necesidad de eliminar la barrera entre ellos y nosotros, es decir, los enfermos y los sanos, como hablábamos al inicio. Esto lleva de manera explícita el cometido de trabajar desde la comprensión de ese concepto que tantas veces hemos hablado, el concepto de dignidad ontológica, mismo que no solamente nos da luz sobre la igualdad en el valor de todas las personas, independientemente de todas las características y condiciones de salud, ¿no? Sino que también nos lleva a asumir la igualdad en fragilidad y en vulnerabilidad. Y en este orden de ideas, la posibilidad en algún momento de experimentar un padecimiento mental en nuestra vida, ya sea de manera transitoria o permanente. Creo que esto es necesario para poder ponernos realmente en el lugar del otro. Creo que la experiencia de COVID-19 nos dio eso y creo que es necesario no dejarlo ir, porque todos nos sentimos en esta fragilidad, en este desconcierto del no saber qué era lo que iba a ocurrir, en el experimentar ante una situación así pues una serie de emociones que pudimos o no contener, ¿no? Y que nos pudieron llevar a límites que probablemente no sabíamos que podíamos llegar. Finalmente, resaltar que de no organizar acciones concretas de impacto y medibles para abatir el estigma, como un asunto de salud pública, no solamente un asunto de salud mental, vamos a continuar fomentando esta brecha de atención en salud mental, favoreciendo con ello la cronicidad de algunos padecimientos pero también la comorbilidad de estos padecimientos físicos y mentales y la falta de atención de conductas que además de ser relevantes por sí mismas,
para la calidad de vida de las personas, como vimos, por ejemplo, el asunto del alcohol y del tabaco, pues inciden o son factores de riesgo además para la adquisición de enfermedades crónicas. Entonces, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero haber logrado el objetivo de transmitir, insisto, solo unas pinceladas teóricas sobre esto y que nos convoque a hablar y a dialogar más al respecto y poder establecer probablemente alguna estrategia concreta que pudiera ser afín a una o dos entidades de la República o más las que se quisieran sumar. No me queda más que agradecer infinitamente su atención. Este es mi correo electrónico, perla.orozco@saludnl.gov.mx y pues estaré muy contenta de recibir comentarios, aportaciones, generar un hilo de discusión al respecto y pues nada, quedo a sus órdenes por este mail. Finalmente, me gustaría compartir el spot que les comenté también en un inicio. Se llama Seamos más perros y ya verán por qué. Espero que les guste y hasta luego. Nos vemos muy pronto. Seamos más perros. No nos alejemos de quienes padecen trastornos mentales. La inclusión social es esencial para su recuperación. Proyecto Suma, ONG para la recuperación e inclusión en salud mental. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.